vamos al tema 6 que era en el que estábamos. Y dentro del tema 6 vamos a retomar y finalizar hoy la parte de literatura, donde, como sabéis, estábamos hablando de la generación del 27. Y que pulso ahí, vuelvo hasta el final. Luego revisamos rápidamente, como suele ser habitual, cuáles son los recursos que tenéis ahí, por si queréis hacer uso de ellos. Ya estamos en la parte final y, como tantas veces, pues tenemos lo que es el archivo. Digo, tantas veces desde el principio de curso tenemos el archivo completo y el resumen, el que, digamos, viene marcado, lo más esencial, que es el que utilizamos aquí en clase. La semana pasada introdujimos el grupo, hablamos también sobre todo de pues, las circunstancias históricas, de su evolución y de las características generales, ¿vale? Que unían, ¿no? Que los agrupaban de cierta manera, ¿no? Cada uno en ese grupo, como decíamos, con su estilo propio, su forma propia de escribir, etcétera, pero todos unidos por ese deseo de crear algo nuevo, uniendo lo más tradicional, lo más característico de la poesía de siempre, de la literatura española, junto con lo más moderno, vanguardista, avanzado, ¿no? Es decir, que ambos tipos de poesía, autores de ambos polos, ¿no? De los que, por supuesto, la generación del 27 conocía, manejaba, etcétera, esa influencia, ese conocimiento se mezclaban en estos autores del 27 para dar, como digo, cabida a una poesía nueva, diferente, y que realmente lo era. Luego cuando nos detengamos en Lorca, vamos a volver un poco a hablar de ello, porque venía diciendo el otro día, quizás el autor donde más claramente se ve, eso no quiere decir que a los otros no se vea, pero para nosotros, digamos, para que sea, como siempre digo, más accesible, ahí es donde se muestra más claro, ¿no? En esta fusión, unión entre tradición y renovación, también uníamos, o a esta unión también uníamos el que esa poesía del 27 era una poesía que podía ser popular, podía ser mayoritaria, pero que también a la vez, sin dejar de ser una cosa, que antes esa cosa anterior que hemos dicho, también era culta, era minoritaria, era elevada. Es decir, juntaba, unía todo. Esos pueblos contrarios. Pueblo, insiste, ya lo dije el día anterior, o sea, en el bloque anterior, y lo vuelvo a decir ahora. Esa es la esencia de la generación del 27, la unión de esos contrarios, de esos elementos. Luego había serie de características, retomamos aquí, bueno, pues que como ya vimos en la evolución histórica, cronológica del grupo, que pasaban, digamos, como dice, de esa evasión inicial, de ese desentendimiento de los problemas que estaban ocurriendo en la realidad, ¿no? Sociales, políticos, ¿no? De violencia, de enfrentamiento, a un compromiso total con ellos dentro de su obra y desde su obra, manejando, como ya dijimos, las herramientas que como artistas, como intelectuales tenían a su disposición. En cuanto a los temas, como veis, tampoco destaco mucho porque son los temas de siempre, la muerte, el amor, soledad, la libertad, siempre son como temas eternos en la literatura, en el arte. Y por último, al igual que renuevan en su concepto general de poesía, al igual que quieren hacer algo totalmente diferente, insisto, con esa reconciliación de contrarios, pues también ese deseo de innovación, ese deseo de cambio se ve lógicamente también en el lenguaje poético que utilizan, ¿no? Y van a utilizar contextos tradicionales en la poesía, formas poéticas, tipos de poemas tradicionales en la poesía, como por ejemplo puede ser el romance, e incluso podremos ver por ahí algún soneto, pero sobre todo el romance, que es una composición, un tipo de poesía, un tipo de poema que viene de la Edad Media, pero a la vez esa parte más tradicional, ese lenguaje, esas formas poéticas más tradicionales se combinan, se juntan con lo más avanzado, ¿no? Por ejemplo, con los versos libres. Los versos libres, dentro de lo que es la métrica, son quizás los más modernos. ¿Por qué? Porque no siguen un patrón en cuanto al número de sílabas y en cuanto a la rima.
Normalmente, cuando hay un romance, cuando hay un soneto, cuando hay un tipo de composición concreta, esa composición poética concreta, ese tipo de poema, lleva asociado un tipo de verso con un número concreto de sílabas y una estructura de rima también concreta, ¿no? Pues, por ejemplo, la composición se divide en dos cuartetos, trozos de cuatro sílabas, en las que el primero y el último de cada cuarteto riman y los dos del medio también. Las rimas consonantes y cada verso tiene unas 11 sílabas, son endecasílabos. Eso suele ser lo habitual. Insisto, que la forma poética, el tipo de poesía que utilicemos, tenga una estructura fija en cuanto al número de estrofas, el número de versos, cuántas sílabas tienen esos versos, cómo riman esos versos. Pues bien, el verso libre rompe todo eso. Y el verso libre, que se puede insertar en este tipo de romance o de poesías más tradicionales, que se puede, no tiene por qué ser obligatorio, pero se puede insertar, se puede utilizar con ese tipo de composiciones de poesías más tradicionales, como son médicas, es totalmente libre. Podemos combinar en una misma estrofa o en una tirada de versos el número que queramos de versos, el número, versos con número de sílabas que queramos, que nos dé la gana. Pueden tener rima, pueden no tener rima e ir totalmente libres. Es decir, es un poco la ruptura de ese patrón más tradicional. En combinación con forma o poema tradicional, ¿no? Una vez más, esa unión de contrarios. O, por supuesto, hay imágenes, símbolos, metáforas, etcétera. Pero también junto con metáforas, símbolos, etcétera, más tradicionales, encontramos otro tipo de figuras retóricas más avanzadas. Por ejemplo, la que me mencionan ahí, la metáfora irracional, ¿vale? ¿Qué es eso de la metáfora irracional? Bueno, normalmente una metáfora ya sabemos qué es. Comparamos dos objetos, dos elementos, uno es el real y el otro es el figurado, y gracias a que comparten ciertas características, gracias básicamente a que se parecen, podemos hacer esa metáfora, ¿no? La típica de sus dientes como perlas. Bueno, los dientes, mirándolo desde un punto de vista más ideal, pues se parecen a las perlas en que tienen un color parecido, marfil, en el que son piezas, ¿no? Que podrían ser independientes o no. Y el comparar esa perla con los dientes lo que hace es embellecer precisamente el elemento real. Pues la metáfora irracional compara o une dos elementos, uno real y otro figurado, pero sin que haya esta semejanza real, sino simplemente lo que une a ambos elementos, que, como digo, forman esa metáfora, que el poeta los relaciona entre sí, lo único que los une es esa emoción, ese sentimiento, esa idea o esa conexión emocional, podríamos decir, que el poeta ha hecho en su mente. Por ejemplo, la luna. El poeta, en este caso Lorca, que es, digamos, como parte muy importante de su imaginario, de su universo, la luna, Lorca la percibe como con un olor, perdón, con un color grisáceo, metalizado a veces, y eso le lleva en su mente, usado por el filtro de su emocional, la lleva, como digo, ese color grisáceo, a veces metalizado, a relacionarlo con la muerte, porque para él sugiere ese color metalizado, ese color grisáceo, sugiere, pues, por ejemplo, la hoja de un cuchillo. Y por lo tanto, para él, esa unión, que es una metáfora irracional, porque lo que une ese color metalizado del cuchillo, y ni siquiera el cuchillo en sí, con la luna, es una emoción, es una conexión emocional que ha hecho el Lorca, en el que uno, insisto, esa luna con ese elemento para la violencia y por lo tanto contribuye a algo que ya veremos propio de la poesía de Lorca, que es esa idea de tragedia, de que algo muy malo va a pasar pronto. Esa sensación, comentaremos, como digo ahora después, aparece mucho en la poesía de Lorca. Pues eso es una metáfora irracional. La unión no tiene que ver, la unión de dos elementos, el real y el que no es tan real, no tiene que ver con eh, lo que se parece, sino con esa conexión emocional que el poeta establece. Bueno, eso es en cuanto, acabamos con esto, como digo, la descripción o el hablar, el comentar Generación del 27, este grupo, desde un punto de vista general, ¿no? Con sus características, la metodología. Ahora vamos a ir viendo una serie de autores, autor por autor. No hay que, quiero decir, Natalis, que
pensar por lo de siempre. Hay que aprenderse cada uno de los autores, aprenderse cada una de las características de cada uno de los autores. No. Nos vamos a detener, eso sí, y, lógicamente, porque son más importantes, porque hay que conocer un poco más en, sobre todo el Lorca, que es como el eje central de la generación, y cerraremos, terminaremos con Miguel Hernández, ¿no? Que es como un poeta que a veces veréis que, quiero decir, pues, consultáis o páginas, si alguien os comenta o escucháis por ahí, a veces se asocia con la generación del 27 y a veces se deja como un poco más al en solitario, ¿vale? En cuanto al resto, por supuesto mencionaremos sus nombres, hablaremos de sus características más o menos generales, mencionaremos alguna obra u obras importantes, pero, y esto también ocurrirá con Lorca y Miguel Hernández, por cierto, siempre que, le digo de vista a los ejercicios del examen, siempre que en la prueba, el examen se pregunte, en este caso sobre la generación del 27, como normalmente basamos siempre en un fragmento, no os preocupéis de, ¿y este fragmento de quién es y a qué obra pertenece? Se os dice el autor, yo os digo la obra, porque lo importante siempre son las características, y además las características sobre todo esenciales, las más generales. Eso sí, para que a la hora de revisarlo, de esa lectura comprensiva que yo digo, vamos a intentar que cada uno de estos autores, para que vosotros lo asociéis, destacar como la característica definitoria o una característica muy importante de cada autor, ¿no? De manera que cuando vayáis a revisar, pues Damas Alonso era el de esto, eh, Vicente Alexandre era el del otro, Salinas era el de esto. Es decir, intentar asociar una característica, una frase, con cada uno de ellos para que, insisto, a la hora de que lo reviséis, cuando toque revisarlo un poquito más a fondo, ya más cerca del examen, cuando vosotros consideréis, más o menos lo tengáis claro. Insisto, Lorca es grande, ahí sí, nos vamos a detener un poquito más y vais a tener más elementos para revisar, pero de cada uno de los demás, oye, pues ya me he leído de Damos Alonso, este era el que iba conectado con esto, con esta obra, con esta característica, con este, ¿vale? Y empezamos por Damos Alonso. Bueno, Damos Alonso, aparte de ser un poeta, era también, o llevó a cabo también, escribió ensayos, como diceis, sobre el propio grupo, ¿no? Decíamos en el bloque anterior que se llama Generación del 27 no porque nadie de fuera del grupo académico le pusiera ese nombre, sino porque ellos mismos se reconocieron como un grupo artístico que compartían unas características en la poesía, en cómo entendían la literatura, la vida, etcétera, y ellos mismos se pusieron ese nombre. Uno de los que escribió sobre el grupo, que hizo una antología, es decir, que recogió poesías de diferentes autores del grupo, pues uno de ellos fue Damaso Alonso. Es decir, que ya es importante por eso. Pero quizás lo que le da la mayor importancia hoy en día, es que, aparte de pertenecer a la generación del 27, es precisamente por una obra que él escribió ya cuando el grupo había desaparecido. Ahí dice el año, ¿no? Concretamente en 1942, 43, creo que recuerdo. No viene el año exacto, no importa. Pero esta obra que él escribe, insisto que es como su obra más importante, la escribe cuando ya ha terminado, el grupo ya ha pasado, ya ha salido al exilio, etcétera. Y además el tono de esa obra, el tipo de poesía que incluye esa obra es bastante diferente, o al menos es diferente respecto de lo que es lo que se suele entender por generación del 27. Conserva en esencia esas características de unir lo moderno, lo más eh, vanguardista con lo más tradicional, pero el tono, el tipo de poesía es diferente. Por esta obra de la que hablo, insisto, que Dámaso Alonso compone después ya del final del grupo y que es su obra más importante, es la que se llama Hijos del Aire. Es una obra la que, como el nombre puede sugerir, es una obra de un carácter pesimista, de un carácter eh, negativo, se puede decir. Ahí habla de una poesía que dice expresionista y existencial. Siempre que se habla de expresionista, se habla de expresión de sentimientos, pero de una forma un tanto violenta, de una forma muy drástica, ¿no? Como me encontré miles de muertos por la calle.
Entonces, el poeta, para hablar de esa angustia que le genera esa imagen, la dice directamente, ¿no? Es decir, expresionismo es, insisto, expresión, por supuesto, de emociones, pero de una manera muy radical, a través de un lenguaje muy drástico. Y existencial, siempre que veáis existencial, porque este es un adjetivo que se repite mucho en el arte, en la poesía, en la literatura, es un punto de vista negativo o pesimista sobre la vida, ¿vale? A ver, haciendo una comparación, una explicación de brocha gorda, es como decir, si es una poesía o un poeta existencialista, es como la vida es una mierda. Pero insisto, esto es como muy de brocha gorda para que se entienda cuál es el término que se quiere decir con la idea de existencial. Pues bien, este libro es expresionista por cómo expresa esas emociones y sentimientos, y existencialista porque tiene un punto de vista muy negativo sobre la vida. Y no era para menos, estamos hablando de un momento en el que la generación del 27 ha desaparecido y ha tenido que huir del país o esconderse. Dentro de eso que he dicho, de ese tipo de poesía expresionista, existencialista, nos dicen también que es un libro que tiene un lenguaje, como dice, radical, expresivo, es decir, con imágenes como esta que he comentado. Hay un poema, de hecho, Madrid era una tumba llena de cadáveres por las calles, o algo así. Es decir, un lenguaje muy radical, muy fuerte, violento, porque ese era, digamos, un poco el estado emocional en el que se encuentra el poeta cuando escribe esto. El poeta, como dice ahí, es preso de una lucha de su interior, de lo que él siente, de lo que podría haber sido eh, esa república, podría haber sido ese futuro brillante de España, lo que podían haber llevado a cabo los intelectuales, los políticos, etcétera, y que no fue. Y la realidad enfrentada a ese, digamos, ese mundo, esas emociones de lo que le hubiera gustado que hubiera sido, emociones también como poeta, lógicamente alimentadas por la belleza, por el deseo, etcétera, enfrentado ese mundo interior con la realidad, que no puede ser, como dice ahí, más monstruosa. Esa poesía, ese yo poético, ese mundo poético de refinamiento, de belleza, de deseo, se enfrenta a ese mundo horrible, de violencia, ese mundo de miseria, de degradación física, moral, de destrucción. Entonces, claro, ahí hay un contraste en el que, como siempre, gana la realidad y que produce en Dámaso Alonso pues ese efecto de rechazo visceral, violento, de visión existencialista, etcétera, etcétera. Habla del odio, de la injusticia, de la muerte, y todo eso es lo que se estaba produciendo en España en ese momento. E incluso llega, digamos, a quejarse ante Dios, ¿no? En ese lamento de ¿por qué has permitido que esto? Bueno, eso sería Hijos de la Ira, insisto, el poemario que define a Damaso Alonso, pero que se sale un poco de lo que se suele entender como generación del 27, como poesía de la generación del 27, aunque vuelvo a repetir, en esencia mantiene sus características. Luego tenemos dos autores que son Pedro Salinas y Jorge Guillén. Bueno, porque aunque cada uno tiene su estilo y demás, ¿por qué un poco los menciono? Bueno, son dos autores que podríamos decir tienen un carácter, una poesía más filosófica, es decir, que se preocupa o intenta ir más allá de lo material y buscar el porqué, la vida, ¿no? E ideas que nos sirvieran de alguna manera de guía, quitar la vida, nos sirvieran de guía para vivir en el mundo, ¿no? En el caso de Pedro Salinas, se plantea eso que digo, estas ideas como ¿por qué, no? El sentido de la existencia, el sentido de la vida, ese deseo fuerte, ¿no? Ansia de conocer, de conocimiento, ¿no? De conocimiento general, no solo académico, que ya vivo en Fermín Ramos Jiménez. O también una idea que a veces se repite en artistas, que es la unión con el mundo, que el ser humano se funda con la realidad. Luego hay una segunda etapa en su poesía en la que a través de varios poemarios, ahí tienen los títulos, de esos tres títulos quizás el más conocido es La voz a ti de vida. Entonces en ese poemario, que va del 33 al 39, él analiza toda la evolución de una relación amorosa. Es un cancionero, como dicen, el que habla, ¿no? Desde el punto de vista lírico, analiza, claro está, esa evolución de una relación romántica.
desde los inicios titubeantes, emocionados, ilusionados, ¿no? La estabilidad, la plenitud, después de esos primeros encuentros entre los amantes, hasta finalmente la decepción y la ruptura final, ¿no? El dolor, la decepción y la ruptura final, ¿no? Y con esos tres títulos, entre esos tres poemarios, La voz a ti de vida, Razón de amor y Largo lamento, analiza, nos muestra el poeta ese panorama romántico. Y Jorge Guillén, dentro un poco de esta idea, como digo, también de poeta filosófico, de que se intenta ir más allá de lo que es la realidad material, él le interesa analizar o captar y llevar a la poesía, como dice ahí, la esencia de las cosas, es decir, a través de lo que nos cuenta en sus poemas, a través de lo que describe, a través de lo que hay en esos poemas, intenta que el lector o el que escucha la poesía penetre, vaya, se forme en su cabeza una idea de esa esencia de las cosas. Puede utilizar metáforas, puede utilizar imágenes, puede utilizar lo que le dé la gana, pero él pretende a través de esa poesía que conozcamos cuál es el verdadero corazón de las cosas. Claro, esto lleva a una poesía, como dice ahí, densa, una poesía precisa y que a veces pues realmente es bastante más difícil de entender, ¿no? Pero bueno, Salinas y Guillén, los poetas de un poco más de la parte o con un punto de vista más filosófico, más, no intelectual, pero sí más filosófico, que pretende ir más allá de lo material. Luego tendremos Gerardo Diego. Gerardo Diego, al igual que el primero, que Damaso Alonso, también, aparte de escribir y demás, también se ocupa de estudiar el propio grupo de la generación del 27, ¿no? Por eso habla de aglutinador de la generación del 27, ¿no? Escribe informes, escribe ensayos, habla en esos escritos, que son estudios muchas veces, del propio grupo, de sus autores, de cómo trabajan, de cuáles son sus características. Él también veis ahí que está marcado en el 32, ya escribió una antología, ya, perdón, recogió una antología de poetas del 27, en lo que llamó Antología de Poesía Contemporánea. Ahí ya recogió poemas de los autores de. En cuanto a su poesía, es una poesía, pues al igual que la del 27, de la propia del 27, como dice ahí, una mezcla entre lo tradicional y lo más vanguardista. Y eso sí, como un elemento distintivo dentro de todas estas características, dentro de su pertenencia a la generación del 27, es que es el poeta, el gran poeta religioso, o uno de los grandes poetas religiosos del siglo XX, donde habla de ese fenómeno religioso, de ese aspecto religioso, de ese elemento religioso, ¿no? De lo católico, de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? No entendáis que cuando se habla de esto de poeta religioso, que tiene que ser solamente, o que es alguien que como creyente alaba a Dios, ¿no? Muchas veces siendo creyentes, los poetas, ¿no? Que me está viendo a la cabeza otro que ya veremos en la unidad 7, pero insisto, siendo poetas, siendo religiosos, creyentes, cuestionan muchos elementos de la religión, preguntan a Dios, dudan de lo que a lo mejor sienten o les proponen, ¿no? sobre la religión. Sin que ello tenga que significar, como digo, que dejen de ser religiosos o que dejen de creer en Dios, pero sí que cuestionan, hablan, analizan. Luego tenemos a Vicente Alexandre, que fue premio Nobel, y que es, como dice ahí, surrealista. O cada uno veis tiene como una especie de característica propia, ¿no? Bueno, ese es el que más cercano al surrealismo, ¿no? A ese mundo gobernado por la irracionalidad, por el sueño, estuvo. Eso se mostraba en, pues, de hecho, su poesía, por ejemplo, en la presencia de imágenes visionarias, yo diría imágenes oníricas también, ¿no? Muy relacionadas con esos mundos del sueño, que nos lleva incluso a mundos de fantasía, de imaginación. Luego fue un poeta humanista, un poeta comprometido socialmente, un poeta dentro de estas características, si es solidario, si es humanista, si es comprometido, un poeta solidario. Y estos esos son los temas, digamos, que también aparecen en su poesía. Una poesía, por lo tanto,
comprometida, como digo, humanista. Pero precisamente, al igual que ocurría con Damos Alonso, que es el primer poeta que hemos visto, precisamente su obra quizá más valorada, o una de las más valoradas, es allá fuera del periodo temporal del grupo y pierde un poco ese aspecto un poquito más luminoso que se suele asociar a la generación del 27. Es la llamada Sombra del Paraíso, que se publica en el 44. Bueno, pues en Sombra del Paraíso, que bueno, tiene cierta referencia literaria y demás, básicamente Alexandre lo que vuelca, como dice el último párrafo, la añoranza del paraíso perdido. Es decir, él, al igual que todos los miembros del 27, ese momento de la llegada de la República, ese momento de las acciones artísticas, educativas, etcétera, que la República llevó a cabo, y en definitiva ese sentimiento de que un país posible era mejor, que se iba a llevar a cabo, le llevó a pensar, insisto, a todos los del grupo del 27, en que realmente había un paraíso. Esa era, que realmente se iba a llegar a ese paraíso, a esa España nueva, diferente, justa, etcétera. Esto no ocurrió así, no resultó en eso, ni antes, ni después, ni durante, ni después de la guerra, lógicamente, con lo cual ese paraíso perdido, ese lo que pudo ser y no fue, es, digamos, el sentimiento, ¿no?, que bulle en este libro de Sombra del Paraíso, ¿no? Ese sentimiento, esa idea de lo que pudo ser y no fue, lleva a que se hable de, o que elementos del libro, los elementos del libro sean la soledad, la destrucción, sobre todo la actual, melancolía, esa nostalgia, esa melancolía por lo que pudo ser, como digo, no fue. Esa plenitud que casi se tocó con las manos, pero que desapareció. Como sigue siendo un libro del 27, aunque ya está fuera, digamos, cronológicamente del grupo, combina la tradición y la modernidad, igual que decíamos como damos ahora. Y esa modernidad, ese vanguardismo. Quizás aquí poco más presente por ese carácter más surrealista de este poeta, se ve en el uso, por ejemplo, del verso libre, de esas metáforas irracionales, extraordinarias, diferentes de las que hemos comentado. Entonces, insisto, para crear o para dar el lugar a que ese libro de Sombra del Paraíso sea también uno de los grandes de la literatura y, por supuesto, del 27, de la literatura española de la generación del 27. Y antes de ver a Lorca, el último poeta del que vamos a hablar es Luis Cernuda. Yo siempre digo que es quizá el más atormentado de todos los que hemos visto, porque bueno, todos los que hemos visto son poetas de la generación del 27, aunque hay muchos más, pero se ha hecho una selección. Bueno, pues Luis Cernuda quizás es el más atormentado. Habla de los temas de siempre, amor, soledad, naturaleza, tiempo. Mezcla como los otros del 27 a una en su poesía, tradición y originalidad. Lo que ocurre es que ese, digamos, ese carácter atormentado lo refleja también en su poesía, en la que básicamente hay un contraste, no una fusión de tradición y originalidad, no, hay un contraste entre, como el nombre de su poesía completa, que ya se publicó en el 36, aunque luego se siguió publicando con añadidos y nuevas ediciones. Hay un contraste, como digo, en su poesía y en el mismo entre la realidad y el deseo. Algo parecido, no expresado tan drásticamente a lo que damos ahora. Y además que va más allá del campo de la literatura. Él era homosexual, emigra, se tiene que ir, se tiene que marchar, no emigra, se exilia, perdón, en México, tanto en España, su tiempo en España como en México, siempre vivió ese contraste, ¿no? Ese deseo, más allá de lo sexual, un deseo de vivir libre, de ser como él quisiera, en contraste con lo que la realidad, tanto una realidad convulsa como la de España, como una realidad más pacífica o apaciguada como es la de México, le ofrece. Una sociedad en la que eso no se aceptaba y que por lo tanto le obligaba siempre a permanecer eh, encerrado dentro de sí, ¿no? Esto le generó pues una serie, como digo, de problemas, de desapego a la vida, en definitiva, de tormento que lo acompañó casi que hasta el final. Su obra es la realidad del deseo porque es la obra completa, la poesía completa, su poesía completa, que ya digo, apareció, como veis, muy pronto, pero que luego pues se va renovando, se va volviendo a editar y va añadiendo nuevos
nueva poesía. Uno de los más famosos, aunque no está señalado, pero sí mencionado al final, que es Donde habite el olvido, que ya viene ahí de... Y llegamos, digamos, a lo que es la gran figura, ¿no? Alguien quizás desacertadamente podría decir al gran monstruo de la generación del 27. Pero es así, ¿no? Lorca, sin desmerecer a todos aquellos que hemos visto y a todos aquellos autores que sin estar incluidos aquí fueron también parte de la generación del 27, Lorca es la figura literaria, no solo clave en este grupo, sino que es una figura clave en todo el siglo XX, la poesía y la literatura en español del siglo XX y, quién sabe, también a nivel internacional, como una figura clave literaria de la literatura internacional en el siglo XX. No, es uno de los autores, quizás no de una popularidad masiva fuera de nuestro país, pero que interesa muchísimo, muchísimo a creadores, directores de cine, cantantes, compositores, por supuesto, académicos de las universidades que lo estudian, insisto, no solo en España, sino también fuera. Es una figura, insisto, quizás fuera no inmensamente popular, pero en ciertos niveles, sobre todo los más directamente relacionados con la cultura, la creación, en la que Lorca es un, como dicen los en inglés, un household name, como un nombre clave, ¿no? Un nombre eh, a tener en cuenta. Bueno, Lorca, para dar una pincelada de su vida, nace en una familia, bueno, pues como de millonarios, pero sí bastante bien acomodada, en un pueblo de Granada, que fue Vaqueros, ¿no? Desde el principio, él y sobre todo los que estaban alrededor se dan cuenta de que no es alguien como todos los demás, ¿no? Sino que tiene un espíritu, una capacidad, una energía totalmente diferente. Él, cuando ya es un poco más mayor, logra convencer a su padre para que le permita ir a estudiar, no sé exactamente qué, pero bueno, estaba igual, para que, creo que abogacía, no el derecho, pero bueno, que le permitiera ir a estudiar a Madrid. Porque Madrid era donde pues todo, digamos, la energía cultural, los creadores, etcétera, etcétera, se encontraban. Bueno, pues él va a Madrid y a través de los amigos, los contactos que empieza a hacer allí, a través también de el colegio universitario donde se queda, que es la residencia de estudiantes, ¿no? Que bueno, que tiene cierto halo ahí de ser mítica, ahí, digamos, entra en contacto y es uno de los que crean de alguna manera, de los fundadores, entre comillas, de alguna manera, de ese grupo, de esa generación del 27, ¿no? A través de entrevistas, de documentales, de testimonios, etcétera, todo el que conoció a Lorca parece que quedaba como hipnotizado, ¿no? Era una persona que tenía como una especie de magnetismo, de energía especial y que allá donde llegaba se hacía con el centro de todo, era como el centro de atención. Tocaba el piano, dibujaba, recitaba, escribía poesía, escribía teatro. O sea, una fuerza de la naturaleza, también una expresión en inglés que hay. Esta fuerza, esta energía, que uno puede pensar que también se reflejaba de una manera optimista, pues no siempre era así. Lorca también tenía sus frustraciones, sus eh, eh, ¿cómo podríamos decir? Sus tensiones interiores, sus miedos, sus dramas. Era también tuvo que llevar de forma oculta su homosexualidad, aunque esto es algo personal un poco por lo que he podido ver sobre él o leer sobre él, eh, de una manera menos traumática que la de Luis Cercura. Pero insisto, a pesar de que era pura energía vital, artística, creadora, pues también tenía pues ese lado más existencialista, es decir, más pesimista, lleno de esas frustraciones sociales, personales. Hablaba también, tenía una concepción vital, junto, insisto, con esta más social, pero tenía una visión de la vida en la que la muerte, la infancia, el amor, aparecen en su poesía. Es decir, no son elementos que, por muy entre comillas, ¿no? Social, fiestero que pudiera parecer, lo deja de lado. Su poesía es una poesía seria, honda, profunda, en la que estos temas trascendentales, en el que esa inestabilidad emocional, que muchas veces podría uno decir que se deduce
de esas frustraciones aparece, ¿no? Su poesía refleja cómo era y cómo era la realidad. Y no siempre era todo, por supuesto, agradable. Una de las cosas que más, bueno, que más impacta, que más suelen llegar de Lorca es el mundo poético que creó. Y cuando hablo del mundo poético me refiero sobre todo a las metáforas, a las imágenes, a los personajes que llevó a su poesía y a su obra de teatro. Eh, Siempre se habla de ese universo imaginario, de los símbolos, de las imágenes que creó Lorca y que lo identifica, porque son propias suyas. Y otros autores lo han podido utilizar, pero son suyas de Lorca. De hecho, se habla de lorquianas, de imágenes lorquianas, porque él las creó, insisto, y las utiliza tanto que las identifica, se identifican como suyas. Y si otro creador las utiliza, entonces utiliza esas imágenes de ese universo lorquiano. Estoy hablando, por ejemplo, de elementos que él utiliza, insisto, siempre para transmitir una idea clara de su poesía. Y fundamentalmente, ese universo plagado, como dice ahí, de metáforas, de imágenes, de símbolos. A ver, esto es reducirlo, no simplificarlo bastante, pero bueno, para nosotros es suficiente, es necesario y suficiente. Pues ese mundo poético, ese mundo de imágenes, siempre todo va enfocado, todo está preparado para transmitir la misma idea, como dice ahí. Algo muy malo. Pero cuando decimos malo, malo en el sentido de violento, de muerte, es decir, algo trágico va a pasar. Hay algo amenazante. De repente el poema me está hablando de un paseo a caballo entre un novio y una novia. Pero hay algo, por las imágenes que utiliza, por el tipo de lenguaje, etcétera, que te indica que eso no va a acabar, que hay algo amenazador, algo ahí, una tragedia latente que está esperando ocurrir. Es el Lorca, esa es su poesía. Eso consigue con esas imágenes, ¿vale? El que siempre haya como esa inestabilidad emocional, que decía, en el que parece que todo va bien, pero siempre hay algo debajo que te anuncia que algo malo o muy malo va a pasar. Bueno, un poco reflejando también cómo quizás era un sentimiento vital, ¿no? Cómo se sentía el mundo. También otra característica muy fuerte, muy importante de Lorca es la mujer, la presencia de la mujer y cómo él sabe describirla, hablar de sus sentimientos, de emociones e incluso de sentimientos de emociones de los que nadie hablaría en ese momento en relación a la mujer. Por supuesto, del deseo sexual, del deseo de enamorarse, del deseo de ser libre, independiente. Todo ello está ahí en Lorca. Bueno, fundamentalmente se le conoce por poesía, por la poética, pero muy importante es más. Yo como lector o no lector de poesía, lo prefiero, se le conoce también, o también es muy importante, su teatro, ¿vale? En la poesía hay dos obras que destacar, que son El romancero gitano y Poeta Nuevo. Es una poesía, sobre todo en El romancero gitano, muy del 27, en donde a lo más culto, a lo más minoritario, a esa referencia que solo aquellos, insisto, que tenían una gran cultura podrían entender, se combina, sobre todo en El romancero gitano, en lo más popular, como todo lo que tiene que ver con el folclore y la imaginería andaluza, ¿no? Toros, el flamenco, ¿no? El gitano valiente, etcétera, etcétera. Y como formas poéticas, donde se refleja esa mezcla entre lo popular y lo más culto, pues son también formas tradicionales tratadas de una manera actual, como la canción o la canción el popular, el romancero, que ya hemos dicho, o los romances, que ya hemos dicho que vienen de una tradición medieval. Bueno, todo eso se ve muy claro y por ahí empezamos en el romancero gitano, desde el mismo título. Te está diciendo, esto es una colección de romances en el que yo te voy a contar cosas envueltas o presentadas en ese folclore andaluz del gitano, del, del am, de, de la gitana, del torero, de los toros, de la Guardia Civil, ¿por qué no? También forma parte de ese folclore. Y todo este universo que parece, como he dicho, muy optimista, muy positivo, muy alegre,
lo refleja a través de ese mundo, ese universo de símbolos e imágenes, como son, por ejemplo, la luna, muy presente, ¿no? Esa relación, como hemos dicho, con lo metálico y por ende con la navaja, el caballo, ¿no? Que es la libertad, la fuerza, la pureza muchas veces. Colores. Los colores en Lorca tienen un significado que muchas veces uno no esperaría o no supondría que significan eso. Por ejemplo, el verde aceituna, ¿no? De las olivas, de la aceituna, pues que es algo tan andaluz para el aceite de oliva, muchas veces se utilizan los poemas como recordatorio, como señal de que la autoridad está próxima. ¿Por qué? Porque en Lorca, en la mente de Lorca, asimilaba, relacionaba ese color verde oliva con el verde del uniforme de la Guardia Civil. Entonces, esa presencia de ese color, de la oliva y de su color, como digo, o de la aceituna y de su color, como digo, anuncia que una próxima visita, que la autoridad está cerca y que por lo tanto algo malo está a punto de pasar. El agua, el viento, bueno, son todos, como digo, una serie de elementos metafóricos, simbólicos, que crean ese universo tan personal del oro y que transmiten esos significados que he dicho, ¿no? La libertad, la rebelión, lo trágico que se aproxima, la muerte, que la vida se va y se escapa, la fugacidad de la vida. Todo ello aparece muy claro en el romancero gitano, ¿no? En donde, como decía al principio, esta mezcla entre lo más tradicional, la forma en los personajes, en los temas, se mezcla con una manera más moderna de reflejarlo, ¿no? De presentarlo, ese universo propio. Muchas veces las situaciones que se tratan, ¿no? En esos poemas. Por ejemplo, hay uno, no recuerdo cómo se llama, pero empieza, además está musicalizado, Verde que te quiero verde, en el que nos cuenta cómo hay un gitano que conoce a una muchacha en una fiesta popular y se la lleva no, perdón, estoy mezclando poemas. No es este verde que te quiero verde, no es el de yo me la llevé al río creyendo que era. Bueno, pues este gitano, por supuesto a caballo, conoce a esta chica y se la lleva, como el poema indicaba, al río. Evidentemente, aunque se dice sin decirlo, que la idea es tener relaciones sexuales con ella. Pero por lo que nos va comentando, por cómo se va desarrollando el poema, y si os llama la atención buscando por ahí, que sale seguro, porque es uno de los más conocidos de los banderos gitanos, pero insisto, por cómo se va desarrollando toda la situación, está claro que, primero, la va a violar, y segundo, quién sabe si no acaba todo en una muerte trágica y en una posible futura cárcel. Es decir, esa situación folclórica, aparentemente alegre, de dos personas que se conocen, que van a compartir, digamos, esa intimidad, te está recordando el poema, cuidado, que va a pasar esto. Y ahí hay esa mezcla de tradición, insisto, en los personajes, en las imágenes, en el folclore, y lo más moderno, lo más avanzado, que es qué significan esas imágenes, qué te están anunciando, qué hay por debajo de esa tradición, ¿vale? Ese sentimiento, esa amenaza, esa tragedia que puede ver. Y Poeta de Nueva York. Poeta de Nueva York que se publica en el 29, fruto de un viaje que él hace a la Universidad de Columbia y demás, a partir de un trabajo académico que supuestamente va a hacer, y allí conoce una sociedad, la sociedad estadounidense, neoyorquina, que lógicamente no tiene nada que ver con la sociedad, ¿no? de Europa, pero que es una sociedad la que luego va a venir, una sociedad que vive rápidamente, deshumanizada, en la que el hombre ya no cuenta tanto como el trabajo, el dinero. Es decir, es una sociedad en la que el central es esa alienación del hombre, es decir, esa deshumanización. Las emociones, los sentimientos quedan a un lado. Eso le impacta mucho, no es el tipo, el modelo de realidad que quiere, pero que él sabe, como otros, que también otros intelectuales que también viajan en ese momento a Estados Unidos, que será lo que venga, ¿no? Por eso hay una crítica a la sociedad, a esa, como diríamos, obsesión política, económica, ¿no? de esa sociedad, a su propia también, ¿no? Crítica no solo hacia esa
sociedad política o esa actitud política económica de allí, sino la de España también. La desilusión ante la religión, que en alguna vez para él supuso algún tipo de esperanza, etcétera, etcétera. El poeta de Nueva York es muy críptico, es una de las características, y entre comillas, um, achaques que se le suele mencionar. Es decir, que cuando digo críptico es un poemario que a veces es difícil de entender y muchas veces las metáforas, las referencias que hace son tan personales que, insisto, pues tenemos que acudir a lecciones en las que nos expliquen qué quiere decir con esa imagen que acabo de leer. Este poema exactamente de qué va, ¿no? Quizá en ese sentido el más vanguardista de los poemas o del poemario lorquiano del 27, ¿vale? Y bueno, quizás sí, yo digo, bueno, pues yo no tengo tiempo, no me interesa mucho la poesía, ok, no hay problema, pero si a lo mejor, si quiero saber un poco cómo es realmente, en realidad, esa poesía de Lorca, pues siempre se recomienda uno de sus poemas, quizás el más célebre, que es El llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías. Ignacio Sánchez Mejía era torero, pero también era ah, como digamos, una figura intelectual, un mecenas, un benefactor de artistas, de poetas, ¿no? Que en torno suyo creó un poco esa conexión, creo, ese grupo de artistas, de poetas, y que tuvo una conexión, por supuesto, a través de estos intereses que él tenía muy fuerte, muy directa con la generación del 27. Y por último, Lorca, su teatro. Él tiene un teatro variado. Como dice ahí, tiene obras en las que la poesía, en las que la canción popular son muy importantes, ¿no? Obras en las eh, o que tiene, mejor dicho, una, un tono más optimista, más positivo, incluso surrealista. Pero las más interesantes desde mi punto de vista, y bueno, y si lo valoran también muchas veces los críticos y las historias de la literatura, son las tragedias, que son tres: Bodas de sangre, Yerma y La casa de Bernarda Alba. Bodas de sangre es una especie de Romeo y Julieta entre dos clanes gitanos. Una chica de uno de los clanes y un chico del otro clan se enamoran. Bueno, el título en sí mismo, Bodas de sangre, ya deja claro cuál puede ser el final. Yerma, que es la historia también de final trágico de la mujer de un agricultor que desea imperiosamente tener un hijo y que no puede tenerlo, porque parece que es infértil. Y por último, La casa de Bernarda Alba, que es lógicamente la obra cumbre, la obra dramática cumbre. Bernarda Alba es la matriarca de una familia con 7 u 8 hijas, la que acaba de fallecer el padre y que decreta un luto total en el que cierra la casa donde vive. Todas deben, como digo, ir enlutadas, vestidas de negro y permanecer encerradas un determinado tiempo, no recuerdo exactamente, ¿no? Pero mínimo creo que era un año o algo así, pero es más tiempo. En ese periodo de tiempo solo se puede dedicar, digamos, a guardar y respetar ese luto. Claro, estamos hablando de una obra en la que hay todos estos personajes femeninos a través de los cuales Lorca, como decía, indaga, analiza, nos presenta cómo eran las mujeres de verdad, con sus deseos, como digo, sexuales, sus deseos de ser independientes, de conocer, de saber, de casarse, de tener hijos, con todo, no centrados en un solo y único aspecto. Y por supuesto, es una tragedia, también tendrá un final trágico. Sin duda, y eso ya es una opinión personal, la más impactante, la más fuerte de las tres. Bueno, y vamos acercándonos ya al final y cerramos con Miguel Hernández. Vuelvo a decir un poco, a comentar esa salvedad que decía al principio, que ahí va a haber literaturas o teoría de la literatura, historias o métodos que lo asocian a la generación del 27, aunque de una manera un poco no tan directa como vamos a hacer nosotros, y otros que lo separan, ¿vale? Que aunque hablen de su relación y su conexión con la generación del 27, lo dejan a un lado. Bueno, Miguel Hernández es el poeta pastor, él era un pastor. Imaginaos en la época, lo digo un poco por la situación económica, o casi todos los poetas de la generación del 27, al menos sus orígenes familiares son de familias más o menos
cierto nivel económico. Miguel Hernández era hijo de un pastor y él mismo era pastor, pero su empeño, por su deseo, por eso que quizás le bullía ya por dentro, consigue alfabetizarse y componer, empieza a escribir y a componer obras, ¿vale? Es el más joven en edad, ¿no? En relación al resto de componentes de la generación del 27, por eso ahí se habla de la culminación de lo que consiguieron sus maestros. Y aunque su poesía respeta también o puede asimilarse a las características de la generación del 27, también digamos que tiene como su propia autonomía. Quizás este hecho de que fuera el más joven, era el único que no estaba en Madrid, él nació en Orihuela, en Alicante, y pasó algún tiempo en Madrid, pero luego volvió a su tierra. Eh, Todos estos elementos quizás hicieron, insisto, que aunque influye la generación del 27, aunque se le puede conectar con la generación del 27, estaba un poco separado. De hecho, es como dice esa culminación, es el final de esa generación. Era un poeta muy pasional y así lo es su poesía. Siempre se habla de que en su poesía hay, como dice ahí, tres heridas, que son el amor, la vida y la muerte. Y ese es el eje temático de toda su obra. Eh, Sus primeros libros, la poesía de juventud, en la evolución, digamos, de su poesía es muy parecida, es paralela a la del resto de la generación del 27. Una poesía de juventud muy centrada en lo formal, en donde las vanguardias y otras poesías más modernas tienen una gran influencia, pero insisto, muy centrado en lo formal, más que en lo que nos cuente, nos transmita, en cómo está hecho, en cómo está escrita. Poesías, además, por lo tanto, que son bastante complicadas, bastante difíciles a veces de entender. Una segunda etapa en la que ya hay entra de lleno en la guerra civil, es el estallido de esa guerra civil, ¿no? Ya lo decíamos, julio del 36. Y cuando digo que entra de lleno en la guerra civil, es que él, de hecho, se fue al frente a luchar con armas y demás. Sí, creaba y recitaba poesía allí, pero se fue al frente. Su compromiso fue total. Y eso es lo que caracteriza esta segunda etapa, igual que a la de la generación del 27, ¿no? Un compromiso social y político, pero que él además lo lleva a su vida real, yéndose a combatir y, por supuesto, a su poesía. Es una poesía en la que él tiende, en la que él entiende, pero mejor dicho, en la que hay que luchar por esa España que está en peligro, ¿no? Que él creía que podría funcionar esa España de la justicia social, de la atención a los eh, más pobres, ¿no? De dar oportunidades para todos, etcétera, etcétera, ¿no? Que era un poco la idea, insisto, que había traído la República. Claro, como son poesías que expresan esa lucha social, ese compromiso político, sobre todo con la izquierda en este caso, son poesías que al recitarlas, al leerlas, quien las lea o a quien la lea o a quien se les recite, debe entenderlas bien, porque hay un mensaje más allá de lo formal. Insisto, hay un mensaje de compromiso, de lucha social, de lucha política. Por lo tanto, son poesías menos herméticas, como diceis, más claras en cuanto al lenguaje que utilizan, más sencillas, y donde el mundo que hay, digamos, el mundo real, el mundo cotidiano, también está presente, aparece. De manera que, insisto, el que lee o escucha esa poesía, la escucha recitada, se siente identificado y atrape ese mensaje que se le está intentando transmitir y actuar. Y por último, al igual que en el caso de la generación del 27, el momento más triste, ¿no? Acaba la guerra, él es detenido, llevado a Madrid, por la intercesión de algunos amigos consigue liberarlo, pero le dicen que por favor no vuelva a su pueblo, ¿no? Él estaba casado, recientemente había tenido un hijo, y claro, pues evidentemente él un poco esas advertencias de que si volvía al pueblo, digo Orihuela, a su pueblo, podían a volver a arrestarlo, pues no las tiene en cuenta, vuelve al pueblo, está con su familia y por supuesto lo vuelven a arrestar y ya no vuelve a salir, ¿no? Hay un peregrinar por diferentes cárceles del nuevo régimen hasta que finalmente recae en la de Alicante donde murió, enfermo, ¿no? Imaginaos cómo podría ser el estado de las cárceles en esa época después de una guerra y con unos presos de un bando al que el otro bando odiaba, ¿no? Esas son las cosas desgraciadamente de la guerra civil.
Insisto, él fallece, pero incluso en esas circunstancias de estar preso, él consigue crear una obra poética que es el cancionero y romancero de ausencia. Nuevamente hay esa referencia a lo más tradicional, cancionero y romancero, propio del 27. Él escribía en todo lo que podía, es decir, en todo lo que le llegaba. Podemos imaginar que si tenía algún tipo de papel higiénico, escribía ahí. Si le pasaban algún tipo de producto de alimento con envoltorio, escribía ahí. Y en las visitas familiares, eso que escribía, a escondidas, claro, se lo pasaba a ese familiar. Y de esta manera fue que pudo componer y los familiares juntar ese cancionero romancero de ausencia, que hasta los años 70 no se publicaron, claro. Es decir, el régimen dictatorial ya sabéis que dura hasta el 75. Bueno, pues no fue hasta los años 70 que pudo publicarse esta obra de Miguel Hernández, que como toda su poesía es una poesía apasionada, pero aquí, más que en otras ocasiones, una poesía triste, nostálgica. Eh, un ejemplo muy claro de eso es la canción del esposo soldado, que tenéis una grabación con su voz recitando este poema en el material extra que ahora veremos, o la famosa Nana de la cebolla, en donde él relata de una manera muy cruda cómo su familia vivía en tal pobreza que para alimentar a ese bebé a través de la leche, lo único que podía comer la madre era cebolla, ¿no? Y él, de una manera bellísima, ¿no? Hace esa transmisión, ¿no? De esa comida que toma la madre y cómo luego pasa al bebé. Y eso que puede suponer que no solo lo físico, ¿no? Sino el crecimiento en la futura persona que será ese niño. La canción del esposo soldado, pues habla de esas ausencias, de esa separación respecto de la familia, de la amada, etcétera. Ese fue Miguel Hernández, ¿no? Y hasta aquí esa generación del 27. Vamos a volver un momento el aula virtual, es decir, a la parte de literatura y ese material extra que, insisto, se puede quedar ahí o en algún momento podéis disponer de él si queréis. Se compone de varias cosas, ¿no? Hay una selección de poemas en archivo, en PDF, al final de la página. Ahí, si se quiere un comentario, ahí tenéis en el B un enlace a una página con un comentario bastante completo de un poema de Lorca. Y si alguien quiere probar, si alguno queréis probar con hacer vuestro propio comentario, hay un archivo en donde se os presenta un poema de Miguel Hernández con su comentario. Y más adelante el solucionario de ese comentario. Un comentario guiado, un comentario en el que os indican, al igual que en el de Lorca, más o menos qué se puede hacer o qué hay que hacer con ese poema, en qué hay que fijarse. Luego tenéis un documental que se llama La Sin Sombrero. Todos los nombres que hemos visto, y si vais a cualquier manual sobre más tradicional, un manual más tradicional de la generación del 27, todos son nombres de hombres, poetas. Pero también hubo, y eso con el tiempo y con las investigaciones más recientes se ha descubierto, muchos nombres femeninos, poetisas y escritoras femeninas, artistas femeninas. E incluso muchas de ellas se está empezando a ver que tenían más calidad artística que algunos de los nombres que se citan tradicionalmente como miembros de la generación del 27. Este poema, perdón, este documental que se llama Las Sin Sombrero, por una razón que ahí comentan, ilustra bastante bien eso, ¿no? Y recoge una serie de poetisas, de autoras, de artistas, que cada vez más con el tiempo, no sé exactamente cuándo, pero con el tiempo, se convertirán en miembros de pleno derecho de la generación del 27 y se hablará de ellas mucho, mucho más. Y por último, lo que decía, ¿no? Por si queréis escucharlo, etcétera, es Miguel Hernández, que es ese que tenéis ahí en el vídeo de YouTube, en esa imagen fija, recitando esa poesía, ¿no? De el esposo soldado, ¿no? De esa última época. Vale, y ya termino. Solamente antes de pasar a inglés, ya no hay tiempo para más, recordar en la unidad 6 si no la habéis hecho todavía, que esa ejercicio obligatorio es el de la evaluación de literatura, que lo tenéis al final, que tenéis hasta el 17 de mayo todos los ejercicios obligatorios de inglés y lengua.
de este trimestre, todos tienen como fecha límite el día 17 de mayo. Y en el caso de la generación del 27, pues son tres poemas de autores de la generación del 27 y al final de cada poema vas a encontrar dos o tres cuestiones para analizar sobre ese poema. ¿Vale? Y hasta aquí.